La lucha moderna por la igualdad de la comunidad LGBTI+, comenzó en el bar neoyorquino Stonewall Inn hace medio siglo. Se dice que la bandera del arco iris está inspirada en la canción Over the Rainbow de Judy Garland del Mago de Oz. Amigos de En Línea, hoy como todos los martes me acompaña Heréndira Jiménez y Reyes Ruiz Peña para hablar de un tema que como siempre tiene mucho que abordarse. Por ejemplo, platicábamos los sábados, platicábamos con diversos amigos, platicábamos en el barrio, platicábamos en las escuelas, platicábamos en todos lados sobre la diversidad sexual. Sin embargo, hay muchísimas personas que en Tlaxcala se manifiestan a favor y muchas otras en contra. Aquí en Tlaxcala está la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, la comunidad LGBTTI, y una de las principales promotoras, una de las mujeres que más ha apoyado a esta comunidad es Heréndira Jiménez. Me gustaría empezar con ella para platicar, para plantear primero, ¿Tlaxcala está preparado, Heréndira, para ser una de las comunidades, una de las entidades en donde se puede hablar de avanzada, o seguimos siendo muy conservadores? Yo creo que el tema sobre derechos humanos ha avanzado y finalmente, hablando de la población, de las entidades LGBTTIQ y más las que puedan sumarse, los temas están en la mesa. Cuestión que antes no se hablaban, hoy están, hoy se dicen, hoy se ven. Entonces, pues tendríamos que ser uno de los estados que se sumara ya abiertamente a el manejo jurídico, a los marcos normativos que se requieren para tener derechos iguales para todas y para todos. Pero, sin embargo, hay un grupo de la población que no lo acepta así. Por ejemplo, decíamos que hay mucho de qué hablar. Uno de esos temas probablemente sea la adopción. Y les decía antes de iniciar que un amigo mío, por fortuna para este niño, estuvo en el momento preciso cuando su padre dejó de existir, sus padres dejaron de existir, y este niño llegó a este hogar. Y así es, un hogar, porque no solamente son cuatro paredes, es un lugar en donde el niño recibe el amor que desafortunadamente sus padres ya no pudieron darle. Sin embargo, tú dices, Reyes Ruiz Peña, eso no es normal. ¿Por qué no es normal que una pareja de hombres pueda adoptar a un infante? Bien, buenas tardes Martín, buenas tardes auditorio. Nuevamente estamos juntos y este tema del día de hoy que vamos a tratar, pues es un tema que no es muy del gusto de la mayoría de la población. Hablabas acerca de que un matrimonio gay adoptó a un pequeño que desafortunadamente perdió a sus padres. Hablamos del 2015, 2017, son 2 años que marcaron la agenda para esta comunidad. Y mira, voy a leerte esto que seguramente ya lo tienes identificado, porque no lo dice cualquier medio, lo está diciendo Animal Político, que usted sabe es de los medios de mayor avanzada, que ha mostrado muchísima apertura, y en uno de sus espacios, que lo invito a leer, se llama Plumas Invitadas, hace referencia a esto justamente Roberto Rueda Monreal, habla de Tlaxcala, dice: para casarse en Tlaxcala hay que tener huevos. El tiempo y ciertas circunstancias no pasan en balde. Como a todo homosexual de cierta edad que se respete, a Jorge se le vinieron de pronto una serie de preocupaciones y reflexiones a propósito de su devenir. A pesar de los avances que la comunidad de la diversidad sexual del país ya había logrado, principalmente en la Ciudad de México y en otros lugares como Coahuila y Quintana Roo, temas como sociedad de convivencia, unión de hecho o matrimonio igualitario habían pasado siempre de largo para él, hasta ahora. A raíz de la muerte de su madre, muchas situaciones que antes ni siquiera concebía comenzaron a aparecer de golpe. Ella, su madre, le había heredado una casa. Desde que era un niño esto había sido legal y por todos sus familiares perfectamente bien sabido. No obstante, más allá de la enorme tristeza que esa pérdida significó, un poderoso deseo de sobrevivencia lo invadió. Pensó en su propia muerte y no quiso que Horacio, su novio, si tal hecho ocurría, fuese de pronto despojado de su actual hogar. ¿Por qué leo esto? Porque más allá de los juicios como el de Reyes, como el de Heréndira, como el propio, está una base legal, y creo que esto nos dibuja perfectamente. No es un capricho.
la sociedad de convivencia, como la han llamado, el matrimonio igualitario, tiene que ver con la parte legal, Erendira? Bueno, habremos de hacer la diferencia. Una sociedad de convivencia es una figura diferente a la del matrimonio. Y en Tlaxcala tenemos sociedad de convivencia solidaria. Hay una ley que se avaló por la 61 legislatura en la que yo fui integrante. Fue una de las últimas aprobaciones en diciembre del 2016, perdón. Y que, bueno, hasta hoy mismo se dejaron los 90 días para reglamentar y que hasta hoy mismo no está reglamentado. Sin embargo, igual y es un poco de dejadezas de las poblaciones al no solicitar la inscripción en la sociedad de convivencia, tomando en consideración también que la sociedad de convivencia no es eminentemente para parejas homosexuales, sino es una apertura para poder generar vínculo de certeza en seguridad social y que puede ser inscrito por quien sea. Desde luego que se requiere marco jurídico. Abonando un poco más acerca de la sociedad de convivencia, es una ley de avanzada la que tenemos acá en Tlaxcala, incluso yo diría, me atrevería a decirlo, de más alta envergadura que la de la Ciudad de México, porque contempla seguridad social. Entonces, bueno, pues es prácticamente un símil del matrimonio, aunque es otra figura que ya expliqué muy rápidamente. Y quiero abonar en cuanto a lo que decía Reyes hace un momentito y hablaba de las familias normales. A mí me parece que debemos de quitarle, ciertamente, yo respeto perfectamente la forma de pensar de quienes emiten sus juicios, ¿verdad? Yo lo único que pediría al respecto es que también nos despojáramos todos de los sentimientos homofóbicos y discriminatorios, que fuera simplemente un decir, no, yo ahí no entro, no juego, no estoy, no me gusta, no quiero, pero pero no ir más allá. O sea, llegar a lo que dices tú, ¿no? Y coincido contigo, con el respeto. Familias naturales es un poco discriminatorias a las que se conforman por familias de mismo sexo, ¿no? Y son, digamos, familias, tendríamos que denominarlas, las que tenemos de papá, mamá, hijos, son familias tradicionales. Igual las que todavía tienen a los abuelos, ¿no? Con ellos en la casa, los tíos, las extensas, ¿no? Que les denominamos, pero son familias tradicionales, que así las conocemos, pero no por ello dejan de ser familias quienes no están conformadas de esta manera, y me refiero no necesariamente a las del mismo sexo, sino a otras conformaciones de madre e hijos, padre e hijos, solamente hermanos, un tío y sus sobrinos. Una persona, esto me lo critican mucho cuando lo digo, pero se hace familia porque se hace unidad de una mascota con una persona. Y no me estoy refiriendo a relación de otro tipo, sino afectiva, ¿no? En la convivencia. Y los datos son muy claros. Yo solamente diré que el INEGI, que es la máxima estadística que podemos tener y lo único reconocido en México, el 40% de los 28.700.000 hogares están conformados por familias tradicionales, por mamá, papá e hijos. Mientras que aproximadamente 17 millones, o sea el 60% de estas familias son formados por otros modelos familiares. Entonces, las uniones entre dos mujeres, entre dos varones, pues son de estas uniones que pueden estar, son otros modelos familiares, pero no dejan de ser familia, ¿no? Considero que lo que tú has dicho es correcto. Sin embargo, ya en la práctica, ya en la convivencia, creo que sí se rompe con lo que está marcado dentro de la convivencia natural de una familia. Y se rompe porque no puede un pequeño tener el mismo resultado de tener dos papás o dos mamás, es decir, dos personas del mismo sexo, ya que nunca se le va a dar el lugar que merece dentro de una familia. Y sobre todo no se podrá educar, ni desarrollar, ni vivir con el ejemplo de lo que él quisiera hacer cuando sea una persona mayor. Todos dentro de una familia aspiramos siempre a ser igual o mejor que el papá, en el caso de los hombres, y de las niñas quieren ser como su mamá. Aquí en Tlaxcala, por los datos que tengo, observamos que está dentro de los 8 estados en donde no se permite
todavía las bodas gay sin un amparo. Entonces, somos de los estados que aquí no se ha logrado, a través de un consenso del legislativo, aprobar esta ley. En muchos estados ya está funcionando, ya se permite que se lleven a cabo este tipo de uniones, pero aquí no. ¿Sabes qué representa cada uno de los colores de la bandera del orgullo LGBTI+? Aquí en línea te damos el dato. El rosa está inspirado en la sexualidad, mientras que el rojo por la vida, el naranja por la salud, el amarillo refleja la luz del sol, el verde por la naturaleza, el turquesa para la magia, el azul para la serenidad y el violeta para el espíritu. Sin embargo, unos años más tarde se decidió quitar los colores rosa y turquesa para dejar la bandera en 6 franjas. Yo quisiera decir que en primera, muchos de los hijos que viven con parejas del mismo sexo son hijos consanguíneos, sobre todo de las madres que tienen una pareja lesbiana. Son hijos que nacieron de ella y que hoy están en el seno de esa familia por alguna razón. Y yo pero he sin tenido papá, con conocimiento. Otra mamá. O sea, ¿serían 2 mamás? Sí, me estoy refiriendo a que están creciendo con la mamá biológica y con la mamá la otra mamá que es pareja hoy de la madre biológica, y esto no les atribuye un daño ni les lesiona, no va en perjuicio de su desarrollo ni emocional ni psicológico. ¿Crees tú eso? De verdad lo considero así, porque las estadísticas así lo dicen A ver, a nivel ¿tú crees internacional. que una mujer puede asumir el papel de un papá, de un hombre? Una mamá nunca va a ser un papá y un papá jamás va a ser una mamá. Bueno, eso está perfectamente Yo claro. he sido jefa de familia durante 21 años desde que enviudé, y entonces, bueno, pues yo no he asumido el rol de papá, Claro, soy una mamá. así es, como millones. Exactamente, como millones de madres que somos jefas de familia y que sacamos adelante a los hijos. Hay muchos casos en los que ya siendo grandes los hijos, como que se permite que los hijos crezcan y los padres digan, ¿saben qué? Pues la verdad es que cumplí con lo social, pero hoy mismo me asumo y salgo a decir quién soy yo. Hoy yo creo que en Tlaxcala vamos avanzando. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo lograremos. Porque los heterosexuales de ninguna manera nos podemos poner de frente a nadie para decir quién tiene derechos y quién no. Si yo tengo derechos que otro no vive, entonces los míos no son derechos, son privilegios. Y se debe de legislar sobre la necesidad de la población. Si el 10% de la población tlaxcalteca, asumida o no, tiene una orientación diferente a la heterosexual, es decir, es homosexual, requiere de un marco jurídico. Por una persona que requeriría de un marco jurídico que proteja su derecho. Pero ¿cuál es el fondo de la animadversión? Es simplemente porque, lo has dicho abiertamente, son exhibicionistas, y lo vimos en la marcha. También estoy cierto de eso. Hay muchísima gente que va y va solamente a exhibirse, van semidesnudos, algunas imágenes grotescas de personas del mismo sexo frente a niños, exhibiéndose más allá de tomarse de la mano, más allá de cualquier expresión de afecto. Pero es eso, es que te molesta que se exhiban, porque coincido con Erendira, 2 personas que se quieren pueden mostrarse afecto, pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, puede ser una pareja, como tú le llamas, normal, ¿no? Un hombre y una mujer. Pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué no estás de acuerdo en aceptar lo que ya es un hecho en el mundo? Bueno, seamos en este caso sinceros, y te quiero decir que este tema de la homosexualidad data desde miles de años. Esto no es nada nuevo. Esto ha existido durante casi prácticamente toda la vida. Recordemos que en la historia nos habla, en el caso de Roma, pues ahí había el Imperio Romano, estaba muchas veces gobernado por puro homosexual, y era una práctica que finalmente los hacía superiores. Sin embargo, después de algunos años, aquí en México, pues conocíamos gente que era homosexual, pero siempre existía cierta reserva. No había ese ímpetu de declararlo, de hacerlo como hoy.
Pero sobre todo, algo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, en esta marcha del sábado pasado se observaron a una gran cantidad de niños, pequeñitos que iban seguramente sin siquiera tener idea por qué estaban ahí o qué era el fondo del asunto en el que estaban participando. Esto creo que no es lo que nosotros quisiéramos. Entonces, no es tanto una animadversión que yo sienta, tal parece que eso es lo que se entendió, y no es de esa manera, Martín. Lo que sí critico es que hoy tal parece que es ¿cómo le diría? Un orgullo, es una forma de decir, yo soy diferente a todos, y querer que toda la gente lo sepa, y que todo el mundo estemos de acuerdo, y que lo celebremos, y eso no es posible. Es que eso es en donde yo creo que no estamos actuando correctamente, sobre todo quienes en este momento enarbolan esa bandera, y decir que quisiera que todos estuviéramos de acuerdo. Hablar de un marco jurídico, como tú lo dices, Erendira, sí considero que es algo necesario, porque pues todos tenemos los mismos derechos. Lo que publica Animal Político aborda esta unión que se dio justamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde hubo dos actores principales, que fue esta pareja, pero también dos actores secundarios que llamaron la atención. Uno de ellos, el propio presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que en ese momento era Francisco Mixcoatl Antonio, y Heréndira Jiménez Montiel. En ese momento se hablaba de un hecho histórico, un hecho sin precedentes, se hablaba de un avance. ¿De verdad se logró un avance ese día o todo sigue igual, Heréndira? Yo creo que el avance es la observación, la visibilización, el estar, y que Horacio y Jorge hoy siguen presentes, que están, digamos, dentro del activismo, en la publicación, en el compartir información, en el dispuestos a poder hablar acerca de su unión y en el acompañamiento con otras parejas. Ellos no fueron la primera pareja, hubo una de mujeres un año antes justo, el 18 de enero del 15 fue el de ellos, del 15 fue el de mujeres, del 16 fue el de ellos, y ellas no quisieron, por razones laborales, por el hostigamiento del que pudieran ser objeto, dar a conocer ni sus nombres públicamente, ni sus caras, ¿no? Fue un aspecto, yo digo hasta romántico, de las manos, de la simbología, de lo que significa la unión. Por supuesto que hay un avance al tener los temas en la mesa, al hablarlos, al discutirlos así enfrente, ¿no? Yo ganaría mucho y me iría muy contenta. Digo, ya arrancamos una primera declaración en la que estamos muy de acuerdo, que ojalá y sí dejara de haber marchas, porque eso nos daría pie a que los derechos están siendo plenos. Heréndira nos lleva una ventaja enorme. Mira, justamente eso te iba a platicar ahorita. Mira, el caso más sonado fue el de estos dos caballeros. Sin embargo, justamente en enero 18 del 2016 se da este matrimonio entre dos mujeres. Y te voy a decir una cosa. Del 15. El del 2015. Fuiste autoridad. Y tu corazoncito sigue palpitando por tener un espacio de representación ciudadana. Estas mujeres pudieron casarse después de un año de estar batallando, porque en un inicio el registro civil les dijo que no podían casarse, así de fácil. Recurrieron a un amparo, y gracias al amparo pudieron casarse. Eso es un supuesto. Pero como autoridad, ¿qué harías si llegara una pareja y te dijera, oye, queremos casarnos? Regresando a la presidencia municipal, no podrías decirles que no. Digo, no solamente porque ya hay un antecedente, sino porque la autoridad no puede estar pensando en un juicio personal. Tiene que hacer valer los derechos de las personas, y ya hay antecedentes, ¿o no lo harías? Claro que sí. Mira, recordemos al inicio de la plática fue muy preciso y concreto al decir que yo tengo debido respeto para todo lo que se tenga que ver dentro de un ámbito de convivencia normal, quisiéramos decirle. La palabra normal, como tú decías, quizás suene discriminatoria cuando es que esto es normal y esto no. Sin embargo, yo como autoridad, si tuviera en mí que tomar una decisión al respecto, primero que tendría que ser, como bien dices, dentro de un marco jurídico que lo permita. ¿A dónde te pueden localizar? Redes sociales, número telefónico, WhatsApp, lo que quieras dar. Bueno, yo no tengo ahorita mi correo, solamente es reyesruizp@ Hotmail. lip.com.mx. Pero algo, amigos, yo les agradezco mucho
la oportunidad de que este día hayan estado con nosotros. El tema que tocamos con Heréndira y Martín creo que ha sido de mucho interés, y a quienes por alguna razón yo pudiera haber afectado con tus palabras, ofrezco una sincera disculpa. Aquí venimos a debatir, aquí venimos a defender nuestro modo de pensar, nuestras ideas, y creo que por eso es la libertad de expresión. Gracias por la oportunidad, y qué bueno que tenemos hoy un lugar como este en línea, en donde podemos expresarnos sin ningún problema y sin ninguna censura. Muchas gracias, Martín. Tus correos, tu número, ¿a dónde puede localizarte la Y nada gente? más para terminar la idea, yo espero que muy prontamente, con el trabajo que estemos haciendo, con la insistencia y con el avance que hoy tuvimos con Reyes, en el respeto a los derechos humanos, nada más en la solicitud que hagamos a las y los diputados de esta legislatura, es que podamos lograr que pues tengamos derechos iguales para todas y para todos, igual derecho a ser diferente. Heréndira JM, Facebook, y Heréndira Jiménez, Twitter. Cada año, en el mes de junio, gran parte de esculturas y la arquitectura más representativa de cada país se pinta de los colores de esta bandera. Con ello se busca celebrar la diversidad, pero sobre todo el reconocimiento de diversos derechos. Aquí en nuestro país fue el pasado sábado cuando 140,000 personas marcharon por las calles de la Ciudad de México al grito de "Ser es resistir". Como dato adicional, hay que destacar que esta fue la Marcha del Orgullo número 41, pero poco hay que celebrar, pues México, nuestro país, ocupa el segundo lugar en el mundo en crímenes de odio hacia el colectivo LGBTIQ+.